El doctor Lucio Manuel Ibiricu es doctor en geología por la Universidad de Drexel en Filadelfia, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y así es asesor científico del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Su línea principal de trabajo son los vertebrados fósiles, principalmente dinosaurios del Cretácico. Y hoy nos va a dar una charla acerca de la vida de los dinosaurios en la Patagonia Central. Ahí están viendo la presentación. Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, buenas tardes. Bueno, ahí dándole continuidad a todas las charlas que estuvieron muy buenas. Yo voy a hablar un poco de la vida de los dinosaurios en general, aunque voy a focalizar en los dinosaurios de la Patagonia Central, específicamente del centro-sur de la provincia de Chubut, que es el área donde viene trabajando hace muchos años el laboratorio de Comodoro. Así que bueno, la idea es dar un pantallazo general de algunas características generales de los dinosaurios, porque no solo encontramos dinosaurios en las áreas que les voy a mostrar más adelante en la charla, sino también otros vertebrados, pero bueno, hoy vamos a focalizar en los dinosaurios. Bueno, la palabra dinosaurio significa lagarto terrible. Bueno, es una definición que en lo personal no me gusta mucho, pero es lo que significa la palabra. Ellos vivieron en el Mesozoico, que ya algo Marcelo y Andrea les comentó. Ahora sí. Bueno, perdón. Bueno, ahí un poco con la introducción, así que ahí seguimos. Bueno, los dinosaurios, como les decías, significan terribles. Es una definición que en lo particular a mí no me gusta mucho, pero es lo que se significa, ¿no? Ellos eran muy diversos y en algunos casos alcanzaron grandes tamaños. De cualquier manera, uno tiene en la cabeza la idea de que los dinosaurios eran todos grandes, todos gigantes. Y como vamos a ver en la charla, sí, es verdad que había dinosaurios que alcanzaron tamaños que ningún otro vertebrado terrestre alcanzó, pero también había dinosaurios que eran chicos y no por eso eran menos importantes. Entonces, por ahí la idea en general que está que los dinosaurios eran todos gigantes no es tan así. Un poco algo a una continuación de lo que le venía hablando Marcelo, le mostró, Andrea también les mostró, que es en la época que vivieron los dinosaurios. Lo que ven en color naranja son los periodos que vivieron los dinosaurios, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. El Jurásico es como la película, que hay estudios que, ha sido un dato de color, que después de la película los dinosaurios se hicieron mucho más mediáticos. Y eso en algún punto también permitió que para los que estudiamos dinosaurios sea más fácil conseguir fondos y bueno, la verdad que parece mentira, pero la película ayudó mucho en eso. Bueno, lo que ven de naranja es donde vivieron los dinosaurios. No voy a profundizar mucho más porque ya les hablaron un poco de esto, pero sí por ahí estaría bueno mostrarles arriba del todo a un hombre, bueno, para que vean la diferencia, primero la distancia que hay entre el último dinosaurio que se extinguió y la aparición del primer hombre. O sea, es imposible que un hombre haya visto con vida a algún dinosaurio. Pero también otro dato importante que podemos sacar de esta diapositiva es que los hombres llevamos vivido como hombres muy poquito tiempo en términos geológicos. En cambio, los dinosaurios vivieron un montón de millones de años, lo que se puede decir que fue un grupo muy, pero muy exitoso. Bueno, este tipo de animales, a su izquierda, que son los reptiles nadadores, y a la derecha los reptiles voladores, eran dinosaurios. Convivieron con los dinosaurios, vivieron al mismo tiempo que los dinosaurios, pero no son dinosaurios. Son reptiles nadadores y reptiles voladores. Los dinosaurios eran únicamente continentales. ¿Qué quiere decir esto? Que caminaban sobre la Tierra. Acá pueden ver que nosotros, el equipo, ha encontrado un pequeño huesito, solamente un hueso solo de un reptil volador, un huesito de la mano. Este fue el registro más austral de este grupo. Esto por ahí está bueno mencionar que uno por ahí piensa que solamente es importante si se encuentra mucha parte de un dinosaurio, de lo que sea. A veces, con suerte, se encuentra mucha parte del esqueleto y otras veces solamente encontramos un par de huesos. En este caso, en particular, se encontró solamente un solo hueso, pero eso no quiere decir que no sea importante. Se pudo sacar mucha información de este huesito y fue muy importante para el conocimiento de este grupo de reptiles voladores. De nuevo repito,
que no eran dinosaurios, convivieron con los dinosaurios, pero no eran dinosaurios. Bueno, ¿cómo dividimos, cómo clasificamos a los dinosaurios? Los dinosaurios se clasifican en dos grandes grupos. La clasificación se basa en la morfología y en la orientación de los huesos de la cadera. Por un lado tenemos los saurisquios y por otro lado tenemos a los ornitisquios. Dentro de los saurisquios encontramos a los terópodos, por ejemplo a Tiranosaurio Rex, que lo mencionaron hace poco, a muchos otros dinosaurios que yo les voy a mostrar ahora. Y del lado de los ornitisquios tenemos, por ejemplo, a los pico de pato, a los dinosaurios, a los hadrosaurios, también tenemos al Stegosaurus. O sea, los dinosaurios se clasifican en dos grandes grupos. Por supuesto, dentro de cada grupo tenemos muchos subgrupos, pero no vale la pena ahora profundizar en eso. Sería importante que se queden con la idea de que los dinosaurios se clasifican en dos grupos. Bueno, ahí Marcelo ya les comentó bastante de dónde se buscan fósiles, o sea que no voy a profundizar mucho más en este aspecto, pero bueno, acá lo que les quise mostrar son las zonas donde el equipo de paleontología del laboratorio de Comodoro trabajamos. En este lugar, que ya Marcelo les explicó, este es un mapa geológico, tenemos afloramientos, muy lindos afloramientos, muy abundantes, muy extensos, y básicamente comprenden las formaciones Bajo Barrial y la formación Lago Colehuapi. Estas formaciones son de edad cretácica, que es la edad con los dinosaurios que nosotros trabajamos. Así que bueno, pero acá seguimos. Bueno, este es un mapa ya más conocido para todos ustedes, que marca más o menos lo mismo. Nosotros trabajamos cerca de la localidad de Sarmiento, de Buen Pasto, en el centro sur de la provincia de Chubut, principalmente. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de los dinosaurios. El laboratorio lleva trabajando más de 30 años continuos en la zona. Se han hecho muchos hallazgos, muy importantes en algunos casos. Se contribuyó mucho al conocimiento de la paleontología, no solo de los dinosaurios, sino también de otros vertebrados, también mucho al conocimiento de la geología. O sea, el trabajo continuado del laboratorio fue muy importante para la región. Yo ahora voy a hablar un poquito de algunos hallazgos, de algunos dinosaurios, pero es importante que no son todos, sino hubo muchos más por suerte, y seguramente va a haber muchos más. Bueno, vamos a empezar con los saurópodos. Los saurópodos, este grupo bien conocido, bueno, son los tipos de 4 patas, cola larga, cuello largo y una cabeza relativamente chica en comparación al resto del cuerpo. Bueno, esto tiene un porqué. Imagínense que estos dinosaurios, estos cuellos largos, tener una cabeza muy grande, en términos biomecánicos sería imposible, se caería. O sea que de esta forma se caracterizaban este grupo de dinosaurios. Obviamente eran herbívoros, había dinosaurios de este tipo que alcanzaron a medir desde la punta de la cabeza a la punta de la cola más de 30 metros. Había otros que eran de tamaño medio, que podrían haber llegado a medir desde la punta de la cola a la punta de la cabeza unos 8 o 10 metros. Eran todos herbívoros, obviamente. Imagínense que dinosaurios de estos tamaños deberían pasar gran parte del día comiendo. Entonces, tiene su lógica de que estos dinosaurios sean herbívoros. Posiblemente, como se ven estas dos imágenes, andaban en manada. Se han encontrado evidencia de esto. También tiene sentido. Por ahí las formas o los dinosaurios adultos protegiendo a las crías. Así que bueno, se podría decir que este grupo de dinosaurios posiblemente se caracterizaba también por ser gregarios, por andar en manadas. Bueno, ahora hablando específicamente de algunos de los dinosaurios que se encontraron en el centro sur de la provincia de Chubut. Está Sarmientosaurus. Este dinosaurio fue muy importante, entre otras cosas, porque se encontró el cráneo. En el momento que se encontró este cráneo, que estaba muy bien preservado, como pueden ver acá abajo, estaba muy bien preservado, era uno de los primeros cráneos de este tipo de dinosaurios. Este tipo de dinosaurios se llaman los famosos titanosaurios.
el registro de este grupo de titanosaurios. Particularmente es un grupo que se ha encontrado prácticamente en todo el mundo, pero en Argentina y particularmente en la Patagonia, su registro fósil es muy rico y abundante. Pero bueno, volviendo a Sarmentosaurus, se encontró el cráneo, entre otras partes, también se encontró parte del cuello. El cráneo fue muy importante porque era uno de los primeros del grupo. Se pudo obtener mucha información de este material, no solamente de los huesos, no solamente de cómo eran los huesos, de cómo eran los dientes, sino basados en tomografías computadas, que es una técnica que se está usando mucho, o sea, los huesos se pasan en tomógrafos y se obtiene mucha información que de otra manera no se podría obtener, como por ejemplo la reconstrucción de las partes blandas, el cerebro, la visión. O sea que el hallazgo de Sarmentosaurus fue muy importante, y más importante aún el estudio detallado de este nuevo titanosaurio, que era de la formación bajo-barrial de aproximadamente 95 millones de años del Cretácico superior temprano. Otro de los saurópodos que el grupo de paleontología, del laboratorio de paleontología ha encontrado es el Pactosaurus. Este también es un saurópodo, un titanosaurio, como les dije antes, estos dinosaurios típicos de cola larga, 4 patas, cuello largo, cabeza chica, también fue muy importante. Como pueden ver en la figura de acá, estaba muy bien representado el esqueleto, había gran parte del esqueleto, lo cual no es común encontrar. Ya Gabriel les profundizó y les explicó bien el tema de la preservación, pero bueno, no es muy común encontrar el esqueleto tan completo como es el caso de Pactosaurus. Como pueden ver acá en la figura, tenía representado gran parte del esqueleto apical, axial, y faltaba bastante de la parte más del cráneo, no se encontró, y partes de las vértebras cervicales. Pero bueno, este dinosaurio no era tan grande. Este dinosaurio se podía decir que medía aproximadamente 10 metros, desde la punta de la cola hasta la punta de la cabeza. Pacto significa pesado. Esto está un poco relacionado con cómo eran los huesos, que eran huesos cortos pero robustos. Así que fue un dinosaurio realmente también muy importante, muy completo, y es un dinosaurio, un saurópodo, un titanosaurio muy citado en la bibliografía por cómo es la preservación de los huesos, que es muy buena, y se puede sacar muchos, pero muchos detalles. Otro de los dinosaurios que se encontró, este sí, no en la formación bajo-barrial, sino en la formación Lago Coleguapi, que también es Cretácico, pero es Cretácico superior, es más cerca de la extinción de los dinosaurios, es Eolosaurus. Este titanosaurio, que también era un titanosaurio, se podría decir chico, se encontró gran parte de la cola, y las características principales de este grupo de titanosaurios, de los Eolosaurus, está basada en la morfología de la cola, o sea, los caracteres, los rasgos. Así que fue también un titanosaurio muy importante. Los eolosaurines, que es como se llama este grupo, el registro fósil en Patagonia es muy rico y abundante, y también en Brasil. No así en el resto del mundo. Parecería ser un grupo acotado o que vivió en la parte sur del hemisferio sur, principalmente en Argentina y Brasil. Sin embargo, hay unos estudios recientes de un grupo de titanosaurios que no son ni de Brasil ni Argentina, que se cree que estarían relacionados, lo cual ampliaría un poquito más la distribución de este grupo de titanosaurios. Bueno, ahora ya estamos con Catepensaurus. Catepensaurus es otro de los saurópodos que encontramos en el centro sur de la provincia de Chubut. Catepensaurus no es un titanosaurio como el caso del que hablamos recién, de Sarmentosaurus y de Pactosaurus. También Argentinosaurus está dentro de los titanosaurios, que son muy populares y famosos. Este es un rebaqisaurio. Es un grupo muy interesante. En lo particular es uno de los saurópodos, de los grupos de los saurópodos que más me gusta. ¿Por qué? Cualquier material que se encuentre de este grupo de saurópodos, de los rebaquisáuridos, es muy importante, porque es por lejos mucho menos abundante que el registro fósil de los titanosaurios. Entonces, cualquier parte que encontremos, cualquier hueso que encontremos de este grupo de saurópodos, siempre arroja mucha información, y mucha información que todavía no se conoce. Este fue el caso de Catepensaurus.
Por ejemplo, bueno, yo acá les muestro algunos de los huesos. Esto es una vértebra dorsal, es una vértebra esta de la espalda. A Catepensaurus lo que hicimos para su estudio, entre otras cosas, además de describir su anatomía, fue hacerle tomografías computadas. El resultado de estas tomografías fue muy, pero muy interesante. Yo no quiero entrar en términos técnicos, pero lo que vimos en Catepensaurus es que estaban los huesos de Catepensaurus, como pueden ver acá en la imagen de acá abajo, estaba súper neumatizado. ¿Qué quiere decir? Que había un montón de compartimientos, de cámaras dentro de los huesos que indicaban que este saurópodo, este rebaquisáurido, estaba súper neumatizado. Entonces, lo que nosotros nos permitió inferir que posiblemente este rebaquisáurido estaba compuesto, o su morfología interna estaba compuesto por distintos sacos aéreos, similares a los que tienen las aves hoy en día. Estos que ven acá, de colores azul, naranja y verde, son los sacos aéreos. Esos sacos aéreos, por medio de divertículas, que eran pequeños filamentos que penetraban en los huesos, le habrían dado esa extrema neumaticidad a Catepensaurus. No solamente los sacos aéreos eran exclusivos de este dinosaurio. Es un rasgo anatómico que se infirió en todos los saurópodos y enterópodos. Generalmente, la presencia de sacos aéreos similares a como tienen las aves hoy en día está asociado a aliviar el esqueleto, y principalmente en los saurópodos de grandes tamaños, lo cual es así. Pero en el caso en particular de Catepensaurus, un dinosaurio o un saurópodo chico, si se quiere, de aproximadamente unos 8 o 9 metros, 10 metros de longitud desde la punta de la cola hasta la punta de la cabeza, nosotros creemos o hipotetizamos que estaba relacionado para la disipación del calor. En la época que se encontró coincide con el máximo termal del Cretácico, o sea, un periodo de muchísimo calor. Así que posiblemente, además de aliviar el esqueleto de Catepensaurus, como los sacos aéreos, posiblemente también lo hicieron en otros saurópodos y en otros dinosaurios, estaría relacionado con la disipación del calor. O sea que fue una información muy interesante lo que pudimos encontrar gracias al uso de nuevas tecnologías, como son las tomografías computadas. Bueno, ahora dejamos por un ratito a los saurópodos y nos pasamos a los terópodos. Los terópodos quizás son el grupo de dinosaurios más llamativo, ya sea por las películas, los dibujos animados o por su morfología. Es un grupo muy lindo. En términos generales, podemos decir que en los casos, no todos eran bípedos con los miembros posteriores, o sea, las patas muy robustas. En muchos casos, los miembros anteriores, las manos muy poco desarrolladas, en algunos casos a algunos les gusta llamar miembros anteriores atrofiados. Obviamente estaban compuestos de cráneos fuertes, mucho más fuertes y más grandes que los saurópodos, provistos de dientes afilados, todo relacionado al tipo de alimentación, ya que eran reptiles carnívoros. En algunos casos tenían grandes garras, que voy a hablar un poquito más adelante, tanto en la mano como en el pie. Eran dinosaurios que se cree que algunos eran solitarios, otros que también andaban en manadas, que eran gregarios, que andaban en grupo. Es algo que también les voy a ir desarrollando un poquito más en detalle en las próximas diapositivas. Bueno, entramos en Cenotarsosaurus, este terópodo que lo encontró y lo describió Rubén Martínez. También fue un terópodo, un dinosaurio muy importante. No se encontró muchísimo material fósil de este individuo, pero lo suficiente como para recabar muchísima información. Los Cenotarsosaurus está dentro del grupo de los abelisaurios. Yo no los quiero complicar mucho con los nombres. Es un grupo de dinosaurios, de terópodos, que se caracteriza en general por la presencia de distintos tipos de ornamentaciones en la cabeza. Este es un ejemplo, es Carnotaurus, que por ahí les es conocido o lo han escuchado, que tenían esos tipos cuernos en la cabeza. Bueno, este grupo de terópodos, los dinosaurios, se caracterizaban por eso, por tener distintos tipos de ornamentaciones en la cabeza. En el caso de Cenotarsosaurus, nosotros no han encontrado, no se encontró parte del cráneo. De cualquier manera, como sí estamos seguros que es un abelisáurido, podemos inferir que el cráneo de
de Cenotarsosaurus también tenía ese tipo de ornamentación. Como muchos otros grupos de terópodos, y como les mencioné antes, tenían el miembro posterior robusto, la parte anterior o el miembro anterior, las manos mucho más chicas, en algunos casos llegaba al tamaño de las manos como tenemos nosotros, para un dinosaurio, en este caso Cenotarsosaurus, que podría haber medido entre 5 y 7 metros, y la cabeza, se encontró entre algunos de los huesos esta parte que tenía el tobillo fusionado, de eso también proviene el nombre genérico de este terópodo, que proviene de Bajo Barrial, del Cretácico superior temprano, aproximadamente 95-96 millones de años atrás. Otro de los terópodos que el equipo de Comodoro encontró es Anixosaurus. Ya Gabriel les mencionó un poquito cómo fue la excavación o cómo se encontraron distribuidos los huesos de Anixosaurus. Anixosaurus, como les decía Gabriel, y basados no solo en la parte tafonómica, sino también en la morfológica, pues se pudo inferir que eran dinosaurios relativamente chicos. En este caso podemos decir eso, que por ahí uno está acostumbrado a que los terópodos, los dinosaurios carnívoros eran gigantes, como el caso de Giganotosaurus, que llegó a medir 14 metros, o hasta un poquito más grande que el Tiranosaurio Rex, que era de aproximadamente 12 metros. Los Anixosaurus eran terópodos, dinosaurios relativamente chicos. Pudimos inferir que al menos 5 individuos, lo cual, entre la tafonomía, el estudio morfológico y otro tipo de estudios, nos permitió inferir que este grupo de pequeños celulosaurios andaban en manada. Esto había sido una gran ventaja adaptativa para estos pequeños dinosaurios terópodos, como por ejemplo para cuidarse y también para atacar. Posiblemente tenían una organización similar a un lobo, a los lobos hoy en día, y eso andar en grupo seguramente fue una adaptación muy importante para tener tanto ante el Cretácico. Este dinosaurio también viene de la formación Bajo Barrial, que es del Cretácico superior temprano, aproximadamente 96 millones de años atrás. Y bueno, y acá está un poquito el porqué del nombre y el porqué del nombre de la especie. Y ahora, como para ir cerrando el capítulo de los terópodos, están los megaraptóridos. Marcelo también le había mostrado ahí una garra. Este grupo de terópodos es muy, pero muy interesante. Por ejemplo, comparado con el registro fósiles de los abelisáuridos, como por ejemplo Cenotarsosaurus, es mucho más pobre. Eso por un lado está bueno porque cada cosa que se encuentra de este grupo de terópodos agrega mucha información al conocimiento de este grupo de terópodos. Los megaraptóridos en general es un grupo que se encuentra bien representado en Patagonia. De hecho, nosotros, tanto en la formación Bajo Barrial como en la formación Lago Colehuapi, hemos encontrado evidencia de la presencia de este grupo, pero también está muy bien representado, y es más, se cree que su origen es ahí, en la parte de Australia y Japón. Este grupo posiblemente haya tenido su origen ahí, en esa zona del planeta, y posiblemente vía la Antártida haya ingresado a Sudamérica. Es un grupo de terópodos que se caracteriza principalmente por la presencia de grandes garras. Para que tengan una idea, esta es una garra de la mano. Para que tengan una idea, esta escala es de 20 centímetros. Era una garra de la mano. Definitivamente la presencia de esa garra, algo que les debe haber ayudado mucho en su vida durante gran parte del Cretácico. Nosotros, como les conté recién, de este grupo en la Patagonia Central. Bueno, y ahora nos pasamos a los ornitópodos, otro grupo que por suerte también el registro está relativamente bien representado en los afloramientos que nosotros trabajamos. Los ornitópodos es un grupo muy diverso, quizás el más diverso dentro de los dinosaurios. Acá, por ejemplo, encontramos a los típicos hadrosaurios, los famosos picos de pato, que su registro es muy abundante en el hemisferio norte, no tanto en el hemisferio sur, pero se han encontrado representantes de este grupo en el hemisferio sur. De hecho, nosotros en la Patagonia Central tenemos registro de la presencia de los hadrosaurios. Estos
ornitópodos habrían migrado del hemisferio norte hacia el hemisferio sur, posiblemente durante el Campaniano, y se habrían diversificado en la parte nuestra de Argentina, la Antártida y otros lugares. Pero bueno, dentro de este grupo de ornitópodos, la verdad que hay otros representantes que ahora les voy a ir mostrando un poquito más en detalle. Bueno, Caesarnosaurus es un dinosaurio de estos famosos picos de pato, hadrosáuridos típicos del hemisferio norte, donde el registro fósil en Asia, por ejemplo, en Canadá y en Estados Unidos es muy abundante. Se han encontrado, como les mostraba Gabriel, camas de huesos de manadas completas de este grupo de ornitópodos. Así que es un grupo muy abundante y el conocimiento, y sobre todo en el hemisferio norte, es muy rico. En cambio acá, en el hemisferio sur, es mucho más escaso, pero, como les mencioné, son parte de la famosa migración de muchos vertebrados del norte hacia el sur. Bueno, algunos detalles de Caesarnosaurus. Caesarnosaurus en realidad no fue encontrado por el grupo de paleontología del laboratorio, sino fue descrito y encontrado por gente de Estados Unidos en el 79. Sin embargo, cuando ellos describieron, cuando Brett Surman describió a Caesarnosaurus, puso Formación San Jorge. Formación San Jorge no existe como tal en esa zona. En esa zona solamente aflora, y por lo que estuvimos nosotros investigando, y hasta creemos que encontramos una vieja excavación que posiblemente esté relacionada con este ornitópodo, con este hadrosaurio, con Caesarnosaurus, sería de la formación Lago Coleguapi. Así que bueno, estamos trabajando en eso, pero estamos seguros que venía de esta formación. Bueno, Caesarnosaurus, a diferencia de otros ornitópodos que eran más bien solitarios, seguramente se movían en manada, en grupos, eran gregarios. Otro de los ornitópodos que hemos encontrado nosotros en la Patagonia Central es Sectensaurus. Ahí Marcelo le mostró una foto de cómo se encontró este ornitópodo de tamaño medio, de aproximadamente 6 metros de longitud. Es un ornitópodo, no es un hadrosáurido, es parecido a un hadrosáurido, se llaman lasmáridos. Bueno, de nuevo, no los quiero complicar mucho los nombres, pero bueno, es parecido, pero no son hadrosáuridos. En este caso, estos materiales, como le mostró Marcelo, se encontraron en islas que, dependiendo de la fluctuación del agua, afloraban o no. En uno de esos islotes que afloraron se encontraron varios materiales de este pequeño medio ornitópodo, tamaño medio ornitópodo. Había mezclado con otros huesos, pero se pudo armar un poquito el rompecabezas y se pudo nombrar un nuevo género y especie, en este caso Sectensaurus San Juan Boscoy, y bueno, San Juan Boscoy en homenaje a la Universidad de la Patagonia, el lugar donde, por ejemplo, yo me recibí de licenciado, y las personas o todas las personas que están dando las charlas hoy. Y bueno, y por último, tenemos a Notipsilophodon. Notipsilophodon, este pequeño ornitópodo, se encontró en la formación Bajo Barreal, allá hace más o menos aproximadamente 96 millones de años. Este era un ornitópodo pero muy chiquitito. Como pueden ver acá hacia la derecha, el esqueleto estaba muy bien representado. Había muchas partes de los huesos que se pudo sacar mucha información. Este pequeño ornitópodo es un grupo donde también en Australia, por ejemplo, el registro es muy rico también y abundante. Y para que tengan otra idea, que no todos los dinosaurios eran gigantes. En este caso era un dinosaurio muy chiquito, pero no por eso no deja de ser un dinosaurio que fue, y es muy importante, que permitió incrementar mucho el conocimiento de los ornitópodos. En este caso también es un dinosaurio paleogeográficas, de nuevo insisto, principalmente con la zona de Australia y su relación con la Antártida. Me olvidé de mencionarles que también Centarsosaurus, este terópodo que hablé al principio, también permitió estudiar su anatomía, su esqueleto, permitió relacionarlo con formas de África, lo cual también fue muy importante, o es muy importante en términos paleobiogeográficos, en términos de distribución.
Bueno, esto más o menos era la idea de contarles un poquito de cómo eran, cómo vivían los dinosaurios de la Patagonia Central o del centro sur de la provincia de Chubut. Y como les mencioné antes, el equipo de Comodoro, del cual soy parte, venimos trabajando y con Martínez y siguiendo ahora con Gabriel Casal como director, viene trabajando y venimos trabajando, y Marcelo, hace muchos años, hemos encontrado muchos dinosaurios, por suerte, estamos seguros que vamos a seguir encontrando muchos más. Hemos tratado de contribuir muchísimo al conocimiento de la paleontología, especialmente de dinosaurios, aunque también se han descrito otros vertebrados, y pretendemos seguir contribuyendo. Entonces, por ahí un poco el mensaje que están dando todos en esta es la preservación del registro fósil, la importancia del registro. Eso yo creo que es muy importante que tomemos conciencia, lo importante que es la ciencia y la tecnología, y lo importante que es estudiar distintas cosas. Y aunque por ahí nosotros, o en particular yo estudio dinosaurios, que es el grupo más mediático, si se quiere, o que la gente más le impresiona, hay un montón de paleontólogos, como por ejemplo Andrea y otros que estudian plantas, hay gente que estudia el paleoambiente, como Bruno, que vas a hablar después, ni hablar Gabriel con la tafonomía, la estratigrafía. Hay un montón de gente que estudia distintas partes, quizás no son tan mediáticas como los dinosaurios, pero son tan importantes como estudiar los dinosaurios. O sea, yo puedo estudiar un hueso de un dinosaurio, pero no sé qué le pasó, cómo se preservó, y si no lo saca bien como lo saca Marcelo, y si no le damos un contexto paleoecológico, se pierde mucha información. Así que cualquier trabajo, y en este caso el nuestro, es un trabajo en conjunto. Y cuando se juntan todas las fuerzas y todo el conocimiento, siempre el producto final es mucho mejor y más jugoso. Bueno, muchas gracias, y bueno, no sé si hay tiempo para alguna pregunta, pero bueno, gracias. Muchísimas gracias, Lucio. Excelente la presentación. Sí, tenemos preguntas. Sarita Ojeda, por ejemplo, nos pregunta acerca de tu opinión de por qué crees que en Sudamérica estuvieron los animales más grandes del mundo, como el megalodón, el patagotitán, el argentinosaurus, entre otros. Bueno, también en otros lugares se han encontrado dinosaurios muy grandes. Dentro de los terópodos, el tiranosaurio rex es un terópodo grande, pero bueno, como les mencioné acá, hay otro que es un carcarontosáurido, no es un abrisáurido, giganotosaurio, que es un poquito más grande. También está en África el espinosaurio, que también era un terópodo muy, muy grande. Es verdad que acá, sobre todo los titanosaurios, este grupo que les dije que es muy abundante, de nuevo, el registro fósil está en prácticamente todo el mundo, hasta en la Antártida se han encontrado materiales de titanosaurios, pero en Patagonia es particularmente rico y abundante. Y sí, dentro de ese grupo, en Patagonia están los titanosaurios más grandes del mundo, como el que nombraban, Patagonotitan, que es yo tuve la oportunidad de ver el fémur, y el fémur mide, solamente el fémur, que es el hueso que va desde la cadera hasta la rodilla, para que se den una idea, mide 2,40 metros, solamente el fémur. Imagínense lo que era ese dinosaurio, que seguramente midió más de 35 metros de largo, desde la punta de la cola hasta la cabeza. Así que, como les mencionaba, menos mal que era herbívoro, una lógica fisiológica, porque este tipo de titanosaurio seguramente pasaba gran parte del día comiendo para mantener sus requerimientos fisiológicos, metabólicos, ¿no? Así que es verdad que en la Patagonia se ha tenido la suerte de encontrar dentro de los dinosaurios grandes, pero bueno, también se han encontrado dinosaurios grandes en otra parte del mundo. De nuevo insisto, no porque el dinosaurio sea más grande es más importante. Hay dinosaurios que son chiquitos y que han aportado muchísimo al conocimiento. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Rocío Nieto, que te consulta si todos los cráneos de los saurópodos tenían la forma como el del Sarmientosaurus, como alargado hacia adelante, y si es así, ¿qué explicación tiene? Bueno, en términos, los cráneos de los saurópodos no eran todos iguales. Por eso, por ejemplo, yo les dije que en realidad uno dice saurópodo y titanosaurio, pero hay muchos grupos dentro de los saurópodos, hay muchos grupos. En términos generales, se podría decir que sí, eran bastante parecidos, aunque tenían pequeñas diferencias uno de otro, lo cual nos permite llevarlos para un grupo, para un subgrupo o para un grupo. En términos generales,
también tenían el tipo de dentición, aunque era diferente, estaban adaptadas para alimentarse de hojas o de plantas y poder procesarlas de una manera especial. Generalmente de este grupo de dinosaurios de esto de cuello largo tenían la cabeza chica, lo cual de nuevo, insisto, tiene un propósito biomecánico, ¿no? Para que imagínense un cuello largo, cabeza muy pesada, se caería. Estos dinosaurios, por ejemplo, los saurópodos, seguramente agarraban las plantas, las arrancaban y las tragaban. En cambio, por ejemplo, los allosaurios, esos del grupo de los picos de pato, tenían una dentadura, una dentición especializada y era más bien del tipo mamífero, o sea, pensaba mucho mejor la comida. Pero bueno, se podría decir que los cráneos de los saurópodos eran más o menos parecidos, pero tenían diferencias, ¿no? No es lo mismo un cráneo de un rebajisáurido, como Catepensaurus, que como que de Sarmentosaurus. Seguramente, aunque no encontramos mucho del cráneo de Catepensaurus tenía la mandíbula, la parte anterior, mucho más cuadrada que Sarmentosaurus, que sí sabemos que la tenía más en forma de U, por ejemplo. Perfecto. Y la última consulta que tenemos es de Nahuel y nos pregunta cuáles eran los dinosaurios más peligrosos para los saurópodos de la meseta central de Chile. Bueno, interesantes las preguntas. A ver, en términos, en tamaño, por ejemplo, podríamos decir que Cenotazosaurio por tamaño debía ser un dinosaurio que debía haber sido peligroso, entre comillas, ¿no? Para la fauna de saurópodos. Yo también creo que los Anixosaurus, por ese comportamiento gregario, por ese comportamiento tipo manada, seguramente también debían haber tenido su peligrosidad. Imagínense un grupo de Anixosaurus parecido a los Velociraptor, no son como los Velociraptor, pero para nombrar algún terópodo famoso, en manada entre 5 y 7 individuos atacando a Pactosaurus, un saurópodo, un titanosaurio de tamaño medio, también debe haber sido peligroso. O sea, es difícil decir cuál era más peligroso. Tenían comportamientos diferentes, pero tanto los abelisaurios en general como los celulosáuridos, que es el grupo de los anixosaurus, tuvieron un biocrom, estuvieron mucho tiempo presentes durante el Cretácico, lo cual habla de su éxito. Por lo cual, además de peligrosos, fueron exitosos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Lucio. Muy claro todo. Excelente la presentación. Bueno, muchas gracias. Perdón por el principio que No pasa pero nada. bueno.